Eh, Muchas gracias a todos. Yo soy Andrés Cariño, soy el director de todo el equipo de Cloud Engineer, tanto del equipo de arquitectura como del equipo de especialistas. Y bueno, vamos a hablarles un poco acerca de por dónde podemos comenzar en este camino que ya bien Jorge les estuvo platicando un poco acerca de tendencias, algunos temas a tomar en consideración y demás. Y la idea ahorita es que nosotros podamos empezar a revisar justamente de una manera muy simple cómo podemos visualizar y entender qué tipo de cargas de trabajo son candidatas, ¿no? Para esto, vamos a ver dos vertientes. Uno es lo que se conocen como las R's del movimiento de la nube, ¿no? Depende un poco de la fuente, van a haber 5, 6, 7 R's del movimiento de la nube. Básicamente todas son muy parecidas y de lo que se trata es cómo podemos empezar a tipificar nuestras cargas de trabajo de acuerdo al esfuerzo que requerimos para que éstas puedan ser candidatas o no de moverse a la nube, ¿vale? Para esto, como nosotros lo vemos aquí en Oracle, es basado en tres grandes pilares. Uno, lo que se puede transformar, otro, lo que se puede optimizar y lo que vamos a tener que gestionar. ¿Y eso a qué se refiere? En la parte de transformar está asociado a lo que se tiene que hacer para mover la nube desde la perspectiva de, uno, reemplazar, y esto que es, por ejemplo, lo que se comentaba en la sesión pasada con Jorge, asociado a todo lo que tiene que ver con el software as a service, ¿no? Es decir, aquellas aplicaciones que hoy viven bajo un esquema de despliegue tradicional sobre, tú instalas el software, el ERP, el CRM, agarras el Business Suite, agarras Ciber, agarras SAP y lo despliegas, ¿no? Cuando empiezas a ver que todas esas capacidades ya están puestas como un servicio autogestionable en la parte de la nube, entonces una de las alternativas es decir, ok, listo, voy a cambiar y voy a pasar de manejarlo donde yo administro, opero, gesto, configuro, hago extensiones hacia un modelo de servicio, ¿no? Entonces es donde entra la primera R, que es reemplazar. También la pueden encontrar como repurchase, que es literalmente hacer un nuevo flujo de inversión para tener ventajas operativas, optimización de costos y a su vez estandarización de procesos, que es mucho lo que se persigue en la materia del software as a service, ¿no? Entonces todo lo que tiene que ver con algo que voy a pasar de un esquema bajo un modelo de licencias, despliegue, gestión, hacia un modelo de software as a service, eso tiene que ver con la parte de reemplazar. Entonces, aquellos workloads empresariales que están tipificados de esa forma van sobre ese primer pilar. El segundo tiene que ver con reconstruir o rearquitectar, también lo pueden ver desde esa nomenclatura. Y básicamente a lo que refiere es, yo hoy tengo una aplicación desplegada de manera tradicional, puede ser un tema cliente-servidor, puede ser un esquema de modelo vista controlador, ¿no? Depende un poco del paradigma de desarrollo sobre el cual se haya gestionado. Y en este tema de rebuild, a lo que se refiere es, voy a hacer esfuerzos para que mi aplicación ahora se convierta en una aplicación cloud native, ¿no? Basada en microservicios, en servicios tipo serverless, del cual yo empiezo a tomar justamente ventajas tanto de un paradigma de una metodología ágil, como de tipos de despliegue que me permitan estar decreciendo bajo demanda de acuerdo a lo que se va solicitando mediante la carga de trabajo, ¿no? Este requiere de un esfuerzo importante porque hay que reconstruir y rediseñar todo lo que tiene que ver con nuestras aplicaciones, ¿no? Entonces, por eso mucho estas dos primeras R's están referidas al tema de transformar, es en identificar aquellas cargas de trabajo candidatas que por sus características y beneficios me es conveniente más o cambiarlas a un esquema de software as a service o rediseñarlas y reconstruirlas para darles y que puedan alcanzar todos los beneficios de un esquema tipo Cloud Native, ¿vale? El segundo pilar que tiene que ver con la optimización, aquí lo que vamos a empezar a ver son aquellos movimientos a la nube y cualificación de las cargas de trabajo que podemos tener una ventaja operativa o una ventaja de reducción de costos, simplemente haciendo un movimiento. Es decir, del primer R que se refiere a la parte de rehost, lo que hace es lo que se conoce normalmente como un lift and shift. Yo tengo un despliegue hoy en una arquitectura on-premise, ¿no? Donde está mi servidor de base de datos, mi servidor de aplicaciones, por ahí tengo mis balanceadores, tengo firewalls y demás. Y lo que hago es que ese tipo de carga de trabajo, literalmente, lo llevo a la nube tomando en cuenta los mismos componentes.
una porción de cómputo para el tema de los application servers, una porción de cómputo para los temas de base de datos, mantengo mis balanceadores, mantengo mis firewalls o mantengo, por ejemplo, mis listas de control de acceso, ¿no? Y sobre eso hago ese movimiento a la nube simplemente cambiando ya sea de una máquina virtual o haciendo una migración sin tener modificación ni en versión de sistema operativo, ni en versión de base de datos, ni en versión de application server. Simplemente es una aplicación que así como está, la puedo mover a la nube y que me puedo estar beneficiando de los componentes que están asociados a ella, ¿no? Entonces, es el cambio más fácil, el que nos da un beneficio a corto plazo y obviamente el que es totalmente optimizable porque ya estando en la nube le puedo empezar a agregar algunas nuevas funcionalidades, ¿vale? El segundo tiene que ver con el tema del refactor. ¿Esto qué es? Sí voy a hacer un movimiento, pero involucra algún tipo de actualización o cambio de plataforma. Esto es, por ejemplo, yo estoy en una plataforma Spark y la voy a mandar a un x86, ¿no? Entonces ahí tengo que hacer un replatform. O tengo una versión de base de datos 11.204 y la voy a mandar hacia una versión 19. Ahí tengo que hacer un tema de refactor, ¿vale? Entonces, el esfuerzo no es tan grande como hacer un rebuild, pero sí conlleva un esfuerzo adicional el simplemente hacer un esquema de lift and shift. El último, dentro de este pilar, tiene que ver con lo que se conoce como revise, es decir, sí voy a hacer ajustes para modernizar un poco la aplicación, pero pueden adaptarse, es decir, por ejemplo, yo puedo empezarlos a mandar hacia un esquema de plataforma como servicio, donde el ajuste tiene que ser menor, pero ya voy a empezar a tomar funcionalidades de la nube, ¿vale? Entonces, en estos tres, hago un movimiento a la nube con ajustes menores o sin ajustes, ¿no? De tal suerte que pueda tener ventajas. Normalmente esto va desde una perspectiva de acabar cayendo en un esquema de IaaS o un esquema de IaaS PaaS, ¿vale? Y por último, un poco lo que les comentaba también Jorge, tiene que ver con la parte de gestionar, es decir, aquellas cargas de trabajo que yo no voy a poder mover a la nube porque uno, tengo que mantener por alguna especificación muy particular de la aplicación. La realidad es que ya es muy poco el tipo de cargas de trabajo que tienen este tipo de características, pero por ejemplo algunas aplicaciones que están desplegadas en mainframe o en un S400 o algunas aplicaciones muy de nicho que aún no empiezan a hacer su certificación sobre esquemas de nube, es donde entran en este tipo de cargas de trabajo. Y la otra es lo que yo voy a retirar, es decir, aquellas aplicaciones que por su ciclo de vida ya no me están agregando valor y que van a acabar siendo retiradas en algún momento en el tiempo. Entonces simplemente se las tengo que gestar para poderles dar ese paso posterior a la nube, ¿no? Y todo esto, todo este análisis, siempre pensando muy de la mano los temas de soberanía de datos, integraciones, certificación de las aplicaciones y soporte, que es un poco lo que hablábamos en la parte de gestión, ¿no? Y bueno, pues las dependencias del stack tecnológico, los niveles de servicio y así como los niveles de desempeño. Entonces, es muy importante porque este primer framework lo que hace es que nos permite poder tipificar las cargas de trabajo y sobre ellas empezar a tomar decisiones de qué es lo que tenemos que hacer, ¿vale? Ahora bien, otro punto importante es, ya que vimos cómo podemos tipificar de acuerdo a la funcionalidad, al tipo de aplicación y el esfuerzo que requiere llevarlo a la nube, ahora vamos a entender cómo podemos ver de una manera diferente las cargas de trabajo. Y una carga de trabajo al final es un elemento que me va a estar requiriendo un poder de cómputo, ¿no? Entonces, hoy, ¿cómo se manejan? Hoy, normalmente, una carga de trabajo la vemos como un conjunto de recursos de cómputo que requieren una capacidad para poder ser procesados, ¿no? En el esquema actual, yo tengo que estar anticipando recursos, tengo que comprar muchísimo más hardware del que voy a estar ocupando y normalmente lo que hace es que estoy buscando hacer un dimensionamiento pensando en los picos, que cuando ese pico se alcanza, pues tengo que volver a crecer, ¿no? Entonces, normalmente es a lo que nos referimos de que no necesariamente se resuelven los picos, ¿no? De tal suerte que mi curva entre oferta y demanda nunca van de la mano. Siempre o estoy muy abajo o estoy con recursos de cómputo de más, ¿no? Y el esquema de la nube lo que justamente hace, lo que se busca, es poder ajustar la oferta y la demanda de tal suerte que lo que yo vaya consumiendo sea lo que voy a estar pagando y utilizando dentro de un servicio de cómputo y procesamiento, ¿no? Es el famoso pago por uso,
Y está pensado no solamente en buscar la resolución de los picos, sino también de los valles, es decir, que yo pueda estar manejando esa flexibilidad de comportamiento, ¿vale? Ahora, bajo esta perspectiva, vamos a ver un tipo de calificación de cargas de trabajo, ¿no? La primera es lo que llamamos una carga de trabajo estática. Esto es una aplicación que normalmente se comporta de manera idéntica a lo largo del tiempo y si yo hice el dimensionamiento correcto, pues entonces mi carga de trabajo se va a ver siempre uniforme con respecto a lo que yo dimensioné. Entonces, se dan cuenta, esto está muy cercano a la realidad, ¿no? De tal suerte que tanto en el modelo estático como en el modelo elástico, que tiene que ver con la parte de la nube, pues se van a ver más o menos parecidos, ¿no? De tal suerte que, por ejemplo, este tipo de cargas de trabajo, si yo hice bien el dimensionamiento desde el inicio, pues la realidad es que moverlo hacia la nube no va a tener una ventaja sustancial, salvo que le haya dimensionado un poco más, ¿vale? Eh, Ahora bien, con respecto a las siguientes tipificaciones, donde vamos a empezar a ver una serie de mejoras más importantes, es la carga periódica. Entonces, esta carga periódica, normalmente, ¿qué es? Corresponde a aquellas cargas que tienen un pico de procesamiento en diferentes momentos en el tiempo, ¿no? Ya sea una hora del día o en algún momento del mes, ¿vale? Pero es constante, siempre lo vamos a ver a determinadas horas del día o a determinados días del mes, ¿no? Y tiene que ver, por ejemplo, con cierres fiscales, los famosos cierres mensuales, procesamiento de nóminas, o incluso cuando hacemos algunas labores de reporteo y demás, ¿no? De tal suerte que lo que empezamos a ver en este primer escenario es que nosotros hacemos un dimensionamiento basado en estar un poco arriba de los picos, pero empezamos a tener todos estos montos, todos estos valles de desperdicio, ¿no? Que se empiezan a tener, porque lo que hacemos aquí es que justamente vamos previendo que no nos vayamos a quedar corto en ese periodo de tiempos. Entonces, esta es una de las cargas de trabajo donde moverlas a la nube tiene mayor beneficio porque yo justamente puedo estar asignando esa carga de trabajo tanto a los valles como a los picos de manera más dinámica, de tal suerte que puedo estar creciendo y decreciendo de acuerdo a lo que voy necesitando, ¿vale? Entonces, este es el primer carga de trabajo candidata que tiene un beneficio muy importante en hacer ese movimiento hacia la nube, ¿vale? ¿Qué otro tipo de carga de trabajo tiene mucho sentido? Y es el que se refiere a las cargas que se conocen como única en la vida. Es decir, hay un momento en el tiempo que no se repite de manera constante, pero sí se repite una o dos veces a lo largo del año, pero que ese evento hace que yo por la importancia, tenga que hacer una compra, un aprovisionamiento mayor del que tendría que estar haciendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, tiene que ver con los temas de Black Friday, todo lo que tiene que ver con en el caso de México, todo el tema del Buen Fin, donde el desperdicio es mayúsculo porque si se dan cuenta, casi todo es un valle y hay veces donde, por ejemplo, los porcentajes de utilización aquí son del 10, 20%, pero yo hago un aprovisionamiento de cómputo en el caso de la parte on-premise muchísimo mayor, tratando de obedecer siempre a este pico, ¿no? Entonces, hay muchísimo desperdicio y aquí la posibilidad de mejora y optimización es muy amplia porque lo podemos simplemente hacer un ajuste manual para aquellas fechas o fecha, depende del periodo de tiempo que dure esto, para darle más poder de cómputo en las diferentes capacidades, de tal suerte que solamente tengamos este uso en el momento en el que se está teniendo. Entonces tenemos toda esta parte como una capacidad de mejora y reducción de costos, donde podemos estar direccionando esa capacidad ya sea a otra carga de trabajo o ahorrarla, ¿vale? Entonces este es un beneficio mayúsculo con respecto a los temas de optimización en materia operativa y de costos, ¿no? Tenemos también la carga impredecible, que es por alguna razón no planificada, mi carga de trabajo se empieza a mantener de manera cambiante, ¿no? Es decir, donde tengo picos y valles de maneras pronunciadas y no es algo que yo pueda estar cuantificando, ¿no? Entonces también esta es una parte importante de beneficio porque dado que no lo conozco, empiezo a colocar monitores y componentes que me permitan identificar cómo está y asignar los elementos de cómputo requeridos, ¿vale?
Y por último está la carga continuamente cambiante. Esto es una aplicación que por su naturaleza o también cambio tecnológico empieza a tener una mayor demanda, ¿no? Tipo cargas por temas web y demás o algún tipo de ataques, de tal suerte que siempre va a tener una carga creciente, ¿no? Entonces también es una carga de trabajo importante donde le podemos estar dando un beneficio en la parte de nube, ¿no? Y bueno, ya para ir cerrando esta parte, todo esto, ¿cómo nos impacta? Pues nos impacta de maneras diferentes, tanto en los shapes de cómputo que voy a estar ocupando entre los diferentes cloud providers, los diferentes modelos de almacenamiento, qué tipo de almacenamiento requiero para qué tipo de carga de trabajo y cómo los puedo estar balanceando, el tema de qué conviene más aislar o compartir recursos, ¿no? Esa balanza entre tener aislamiento por temas regulatorios o por algún tema normativo contra la máxima consolidación que nos permite tener mejoras en la reducción de costos. Y bueno, el dilema entre tanto escoger un IaaS o un servicio PaaS, mientras más vaya administrando, qué me conviene más, ¿no? Y que representa un mayor beneficio para mí. Y por último, el dilema multicloud que comentaba también Jorge, ¿no? Entre qué me conviene de los diferentes vendors y lo que tiene que ver con la interconexión, los famosos costos ocultos que mencionaba Jorge, ¿no? Entonces, sí es muy importante poder empezar a hacer ese tipo de análisis para que al final nosotros veamos desde esta perspectiva, ¿no? Nosotros vamos a tener una serie de cargas de trabajo que son los que empezamos a tipificar, ya sea tanto en la parte de las R's como en la parte del comportamiento de las mismas, los diferentes proveedores de nube, qué es lo que me ofrece cada uno de ellos y dónde puedo estar obteniendo ventajas, y sobre eso asociarlo a mi plan de proyectos, mi plan de productos, para poderlo enlazar contra mis gastos de tecnologías de información y mi asignación presupuestal. ¿Cuál es el esquema de valor que nosotros como Oracle ofrecemos? Es que es una plataforma orientada totalmente a cargas empresariales, que uno nos permite mejorar el tema de desempeño. Podemos hacer un estudio para ubicar cuál es el shape adecuado tanto de cómputo como de almacenamiento, así como ayudarlos a identificar ese tipo de cargas de trabajo. Y sobre eso también hablar sobre ustedes acerca de los impactos de las comunicaciones con respecto a los temas de interconexión y los enlaces dedicados y los costos que tienen que ver con subidas y bajadas, que por ejemplo otro diferencial importante es que nosotros no tenemos ese cargo cuando vamos sobre un Fast Connect, ¿vale? Bueno, eso es todo de mi parte. Muchas gracias y aquí seguimos a sus órdenes.